Bueno, hermanos, llegamos al cuarto y va a ser el último mensaje del libro de Hebreos. Podrían ser muchos más, la verdad que es una pena que... porque podría estar 2 años hablando de Hebreos, o 3 años. Pero bueno, he decidido hacer cuatro mensajes. Cada versículo da para mucho. Y me gustaría antes de empezar recordar un par de cosas. Esta epístola destaca, entre otras muchas cosas, por 2. La primera es que tiene un contenido doctrinal muy profundo, pero al mismo tiempo es un contenido que está diseñado para ser puesto en práctica. Y en segundo lugar, porque todo lo que vemos en la epístola a los Hebreos está centrado en la persona de Cristo. Todo lo que tú leas en Hebreo te lleva a quién es Cristo y a qué es lo que hizo Cristo. Entonces, una y otra vez nos vamos encontrando con una misma verdad bíblica que se va repitiendo capítulo tras capítulo, que es que con Cristo todo es mejor. ¿Os acordáis? Cristo nos ha traído una revelación mejor porque Él es Dios y por tanto es mejor que los profetas. El sacrificio de Cristo es mejor y es más perfecto porque ya no hace falta que el sacerdote vaya todos los años al templo a presentar un cordero, sino que Él murió en la cruz una vez y para siempre, y su obra es perfecta. Y la salvación de Cristo ya no es que sea mejor, es que es la única salvación posible, porque solo Dios tiene la autoridad para vencer al pecado y la muerte. Y por medio de Cristo, Él también ha traído otra cosa que es mejor. Él ha traído un pacto que es mejor. Un pacto con nosotros, que somos su iglesia. Y es mucho mejor que el antiguo pacto que estableció con Israel por medio de la ley, porque ahora la ley de Dios no está escrita en unas tablas o en un pergamino, sino que, como vimos el último día, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Y ahora el Espíritu Santo, fíjate, el mismo Dios, habita en nosotros, habita en nuestros corazones y nos guía, nos consuela y nos acompaña cada día. Por eso el pacto de Cristo con nosotros es mucho mejor. Y hoy nos vamos a detener en algo que le sucede lo mismo que a la salvación, la fe. La fe no es que sea la fe en Cristo mejor, es que es la única fe posible. Y una vez más nos vamos a acercar al capítulo 10 y 11 y vamos a seguir el mismo patrón que hemos seguido en estos días. Vamos a ver, nos vamos a hacer una pregunta y la vamos a responder de forma que veamos qué implicación práctica tiene todo esto para nosotros, para poder luego ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Ese es el objetivo. Entonces, hoy nos vamos a hacer una pregunta y vamos a tratar de responderla con la ayuda del Señor. Y esa pregunta es la siguiente. ¿En qué consiste la fe en Cristo? ¿Por qué es la única posible? ¿Y qué implica eso para mi vida? Pero antes de entrar en la enseñanza de la palabra, debemos entender qué es lo que está pasando en el capítulo 10 y 11 de Hebreos. Aquí hay una escena histórica y entender esa escena o hacernos una imagen de esa escena en nuestra cabeza nos va a ayudar a entender mejor por qué el autor de Hebreos dice lo que dice, y no solo eso, sino por qué lo dice de la manera en que lo dice. Vamos a verlo. Cuando hablamos del tema de la fe, normalmente, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, también. Vale. A mí por lo menos se me viene a la cabeza Hebreos 11.1, ¿no? Bueno, también, está bien. Pero a mí por lo menos, hermano, se me viene a la cabeza Hebreos 11.1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Pero, hermano, para entender qué es la fe, el autor de Hebreos no empieza en el capítulo 11. Empieza explicándolo un poco antes. Empieza ya en el capítulo 10. Y
ahí empieza la verdadera definición de la fe y nos la muestra de una manera un poco curiosa porque no te dice qué es la fe en la teoría y luego te muestra un caso práctico, no, lo hace al revés. En el capítulo 10 te muestra un caso práctico de en qué consiste la fe y después te muestra en el capítulo 11 la definición teórica de la fe. Y decía que es una especie de caso práctico lo que vemos en el capítulo 10 porque el autor de la epístola a los hebreos le está recordando a los hermanos una experiencia personal que ellos han vivido en sus propias carnes. No sabemos quién escribió la epístola a los hebreos, pero sí sabemos una cosa, y es que conocía a estos hermanos, conocía cuál había sido su experiencia en los años pasados, conocía cuáles eran sus inquietudes, conocía cuáles eran sus circunstancias y utiliza todo eso que ellos han vivido para mostrarle de manera práctica en qué consiste la fe. Ellos mismos habían vivido y experimentado en primera persona esa fe. Así que lo primero que vemos es que la fe de la que habla la palabra del Señor no es una fe teórica, sino una fe práctica. Es una fe que te mueve necesariamente a vivir de una determinada manera. Y esa manera de vivir ellos la habían experimentado. Y esto también nos enseña a nosotros, hoy en día, una cosa muy importante. Y es que cuando yo abro la Biblia, yo no estoy abriendo un libro de historia, aunque me cuente historia. Yo no estoy abriendo un libro de matemáticas ni una novela, como en el instituto. No, yo estoy leyendo la palabra de Dios que me está moviendo continuamente a cambiar mi modo de vida y a amoldar mi modo de vida y mi modo de comportamiento a la voluntad de Dios. Desde el primer versículo de Génesis hasta el último del Apocalipsis, Dios me revela una verdad que me mueve a la acción. Esa es la idea. Por lo tanto, el mensaje que encontramos aquí es un mensaje para creyentes, pero también para los que no son creyentes, porque seas parte de la iglesia o no, aquí Dios me está diciendo cuál es su voluntad y me está invitando a que examine mi corazón y vea si algo de mi vida no está de acuerdo con su voluntad y si es así, que lo cambie. Así que yo te animo a que estés atento, no a mis palabras, sino a las palabras del Señor que tenemos aquí en Hebreos. Considéralo un regalo que el Señor te ha dado y que ponerlo en práctica es bueno para tu vida. Vamos a hacer la lectura y lo vamos a hacer a partir del capítulo 32 de Hebreos 10. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Imaginad la escena, hermano. Un grupo de hermanos, seguramente en la casa de alguno de ellos, sentados alrededor, no sabemos si de una mesa, pero sentados juntos, y en medio de ellos otro hermano, un mensajero que les trae esta epístola y empieza a leerle estos versículos y empieza a hablarle de una experiencia personal que ellos han vivido hace poco.
Y aquí empieza el versículo 32. Y seguro que cuando escucharon este versículo ellos empezarían a emocionarse porque les tocaba de cerca. Y empieza diciéndole: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Estaba claro que el hermano que escribió esta epístola conocía sus inquietudes, conocía su historia, conocía lo que habían pasado. Y por medio de él el Señor les da un mandamiento: traed a la memoria los días pasados. Aquí hay una palabrita, una forma verbal que se usa en griego, que es curiosa porque aquí la idea no es recuérdalo un momento y luego sigue con tu vida. No. Aquí la idea es recuérdalo continuamente y que no se te olvide nunca. Cuando mira lo que les está pidiendo, la verdad es que choca bastante porque no es fácil lo que les está pidiendo. Les está pidiendo que recuerde continuamente y que no se les olvide en ningún momento todos esos recuerdos desagradables que han vivido. Les lleva a recordar de manera permanente que ser cristiano no es fácil. Normalmente se suele decir, y además con toda la razón del mundo, que vivir en el pasado no es bueno. ¿Es verdad? Vivir recordando continuamente lo que te ha pasado y mucho menos si es desagradable no es bueno. Entonces, ¿por qué el Señor les pediría que hicieran esto a estos hermanos? Vamos a tratar de entenderlo y en el proceso vamos a descubrir una verdad, una preciosa verdad que también es para nosotros. Aquí hay dos cosas que tenían que recordar. Primero, les pide que recuerde que fueron iluminados, es decir, que habían conocido la luz que es Cristo, que habían conocido la verdad y que habían recibido la vida eterna. Hasta ahí bien. Es un recuerdo agradable, es un recuerdo que te anima, es un recuerdo que te da fuerza y que te da aliento. Está bien. Pero por otro lado les pide que recuerde que después de eso tuvieron que sostener gran combate de padecimiento. La palabra que se usa aquí para combate, a ver si la digo bien, es athlesis. Significa un combate competitivo. Y ahora, pensadlo un momento, hermano, en la época de los romanos, ¿qué combate había que al mismo tiempo fuera competitivo y que supusiera un gran padecimiento? Los gladiadores. Más me lo ha dicho un poco con miedo a ver si se equivocaba, pero ha acertado. La idea aquí que les está diciendo a estos hermanos es: tenéis que luchar como gladiadores. Ese es el sentido exacto. Y efectivamente, porque ser cristiano les supuso en el presente inmediato un montón de problemas. Ser cristiano era para ellos como ser un gladiador, porque les tocó pasarlo muy mal. Y ese era el motivo precisamente por el que todos estos hermanos habían tenido que huir de Jerusalén y se habían tenido que dispersar por las naciones de alrededor. Para nosotros es un poco difícil y tenemos que escarbar un poco en el griego para darnos cuenta, pero en cuanto estos hermanos escucharon athlesis, entendieron inmediatamente de lo que se les estaba hablando. Pero aquí está la clave de todo, y es que fíjate que también fueron, dice, iluminados. Al mismo tiempo que recordaban ese combate, tenían que recordar que habían sido iluminados. Pero muy importante, ellos habían sido iluminados, lo cual quiere decir que la luz no provenía de ellos, la luz les venía de fuera. Les venía de fuera. El origen de su fe y el modelo de su comportamiento era Cristo. Ellos mismos no podían tener ni sostener esa fe por sí mismos, pero en medio de ese combate de gladiadores, esa luz de Cristo les dio una ventaja que les llevó a la victoria. Y eso es lo que el Señor quería que recordasen, no un momento, sino siempre, porque en el futuro les llegarían más combates. Pero debían saber que en el futuro la luz de Cristo les seguiría también iluminando. Cada día, cada minuto de sus vidas, deberían acordarse de que no que habían padecido,
sino que en ese padecimiento Cristo les había sostenido. ¿Entendéis, hermanos? Un poco más adelante, en Hebreos 12, del 1 al 2, les dice en qué consiste exactamente y qué implica a la hora de vivir el día a día eso de recordar que han sido iluminados. Mira lo que dice en Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La vida del cristiano muchas veces no es un camino de rosas. Alguna vez nos llegará el momento de, como estos hermanos, en nuestro ámbito, librar alguna batalla. Y nos tendremos que manchar de arena, incluso de sangre. Aquí no, pero en otros lugares sí, se manchan los hermanos de sangre. Pero en medio de ese combate, estés donde estés, saldremos victoriosos si hacemos tres cosas. Tres cosas. La primera de ellas es huir de la influencia de este mundo, a pesar de que muchas veces nos resulta atractiva y aparentemente más cómoda. Lo segundo es centrarnos en Cristo, en sus promesas, en su obra y en la puesta en práctica de sus enseñanzas. Y lo tercero, dejar que el Espíritu Santo, a quien Él envió y que vive en nosotros, nos ayude, nos consuele y nos guíe. Y esto solo se puede hacer si mantienes en tu mente permanentemente que has sido iluminado por Cristo. Haciendo esto con la ayuda del Espíritu Santo, estos hermanos resistieron cosas que humanamente hubieran sido imposibles. La victoria fue de ellos. Y esta promesa, hermanos, también es para nosotros. La luz que nos marca el camino viene de Cristo. Aquí el Señor nos está animando a desechar la luz del mundo y a abrazar la luz de Cristo, porque aunque la luz del mundo pueda ser atractiva, la verdad es que solo trae problemas y perdición. Ahora mira el versículo 33. Aquí está describiendo un poco más en detalle en qué consiste esos padecimientos que los hermanos tuvieron que librar. Y dice que por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Dice que sufrieron vituperio, es decir, tuvieron que soportar que le insultaran y le despreciaran en público. Dice textualmente aquí, fuisteis hechos espectáculo teatral. Incluso sus propios vecinos, sus conocidos, en algunos casos hasta su propia familia, tuvieron que soportar que le insultaran y le despreciaran en público. Gente a la que ellos amaban, viendo cómo a ellos le insultaban y le despreciaban en público. Imagínate lo duro que podía ser aquello. Pero por otro lado dice que también sufrieron tribulaciones, lo cual nos muestra que esto no solo fue una persecución de palabras, sino que fue una persecución física. Nuestros hermanos sufrieron un castigo físico. Literalmente sufrieron en sus propias carnes el hecho de ser cristianos. A todos ellos les tocó vivir una de estas dos situaciones. O bien ser insultado o castigado físicamente de manera pública, o bien presenciar como a un hermano tuyo, al que tú amas, le insultan o le castigan físicamente de manera pública. Pero quiero que nos fijemos en dos cosas muy importantes que ellos tuvieron claro en todo momento y que nosotros no debemos pasar por alto. La primera de ellas, ya la hemos visto, que ellos habían sido iluminados por Cristo, y que nada ni nadie puede apagar la luz de Cristo. Y en segundo lugar, otra cosa que ellos tenían muy clara, la conciencia de ser un solo cuerpo. Mira cómo dice el versículo 33 que a pesar de estar en la situación de espectadores, no eran ellos en ese momento los que estaban siendo insultados o maltratados, pero a pesar de eso, veían a aquellos hermanos que estaban sufriendo y hacían ese sufrimiento como propio. Porque decía que eran sus compañeros.
Eran compañeros, los consideraban compañeros de milicia, compañeros de combate, compañeros, hermanos en la fe. Al lado de esos hermanos que sufrían, estaban ellos. Dice, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y esto, hermanos, nos enseña también la actitud con la que debemos enfrentar la vida cristiana. Nos habla de una actitud en vertical y al mismo tiempo de una actitud en horizontal. Una actitud en vertical mirando al cielo, porque recordando cada día de manera continua esa luz que proviene de Cristo. Que si entendemos algo, si conseguimos algo, si hacemos algo, es en dependencia absoluta del Señor. No hagas como la canción de Frank Sinatra. ¿La conocéis, la de My Way? ¿Sabéis lo que significa My Way? A mi manera, ¿no? A mí me gusta esa canción, ¿no? Pero el mensaje que tiene choca con el de la palabra del Señor. Está de moda en este mundo hacer las cosas a tu manera. No te metas conmigo que yo hago las cosas a mi manera. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Debemos hacer las cosas a la manera del Señor, porque si no, nuestra realidad se viene abajo. ¿Vas a emprender algo como creyente? Ponlo en las manos del Señor. ¿Estás en medio de un combate? Ponlo en oración. ¿Tienes por delante una decisión importante? Pide la guía del Espíritu Santo y acude a la palabra para ver si esa decisión, si eso que vas a hacer está de acuerdo con la palabra del Señor. A tu manera no, a la manera de Dios. Eso es mirar en vertical. Pero por otro lado, ellos miraron en horizontal. Nosotros debemos mirar en horizontal, mirar a nuestros hermanos, porque la palabra nos enseña que la iglesia no es un conjunto de individuos. La iglesia es un cuerpo. Y nosotros, cada uno de nosotros, formamos parte de ese mismo cuerpo. Tenemos que vivir de esa manera. Yo no estoy aquí hoy porque he venido a la iglesia. No. Yo soy parte de la iglesia. ¿Entendéis la diferencia? Tengo que considerar a mi hermano como mi compañero. Cuando a él le duele algo, me duele a mí. ¿Serías capaz de sufrir por tu hermano en la fe? ¿Serías capaz de sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo por tu hermano en la fe? ¿Serías capaz de perdonar a tu hermano en la fe aunque no se lo merece? ¿Serías capaz de perdonarme aunque no me lo merezco? Estás aquí buscando las necesidades que hay en la congregación para ver de qué manera puedes servir de ayuda con la ayuda del Señor. ¿O estás mirando de qué manera la congregación puede servir a ti y cubrir tus necesidades? Los hermanos que estaban allí reunidos escuchando al mensajero, aquel mensajero que les leía la epístola, sabían de lo que se les hablaba porque ellos mismos lo habían vivido en sus propias carnes. Ellos mismos lo habían puesto en práctica. Mirad el versículo 34. Aquí vemos cómo ellos miraban de esa manera horizontal y también vertical. Mira, dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Miraban en sentido horizontal porque, aunque no les hubiera tocado a ellos estar presos en aquel momento, se compadecían de sus hermanos en la fe. Les dolía cuando un hermano estaba preso, como si ellos mismos hubieran sido apresados. Pero también miraban en vertical porque, aunque en ese momento estuvieran siendo castigados físicamente, aunque le hubieran privado de todos sus bienes, nunca llegaron a perder el gozo porque sabían que Cristo les había iluminado y que, como dice aquí, les esperaba una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mirando en horizontal y mirando en vertical. Imagina a aquellos hermanos recordando cómo la gente que antes eran sus amigos empezaban a insultarle y a despreciarle. Que tenían en su mente la imagen de amigos suyos que después de haber creído en Cristo habían sido maltratados o muertos por la fe que compartían con ellos, sin poder hacer nada por ayudarles, solo orar por ellos.
y recordando también cómo habían tenido que dejar sus casas, su ambiente, su vida, haber salido de Jerusalén y haber salido de un país que no conocían. Sí, era duro, no era fácil. Era muy emotivo para ellos, seguro, escuchar las palabras del escriba o del mensajero, leyéndole y trayéndole a la memoria todo esto. Y realmente parece una actitud antinatural, ¿verdad? Y efectivamente lo es. Lo normal es que ante toda esta situación hubieran vivido amargados y muertos de miedo, con odio, con resentimiento, incluso que hubieran renunciado a ser cristianos. Eso era lo normal humanamente, pero ellos tenían puesta la mirada en la herencia que habían recibido. Sabían que el Señor les entregaría esa herencia cuando les tocase ir ante su presencia. Y el Espíritu Santo les movió a no solo aguantar, sino a tener la victoria en medio de aquella situación y a seguir dándole la gloria. Mira el contraste entre una cosa y otra. Por un lado están las persecuciones, los padecimientos, los combates. Todo eso era temporal. Pero por otro lado estaba la herencia que dice que era perdurable. Esa herencia era eterna. Y ya la tenían preparada en los cielos. Todo eso era gracias a que ellos habían sido iluminados por Cristo. La fe en esa realidad les ayudó y les movió a aguantar lo inaguantable, humanamente hablando. Esa es la confianza precisamente de la que habla en el versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y es que, hermanos, aquí descubrimos una verdad que me parece una maravilla, porque descubrimos que la recompensa de la fe no es para disfrutarla en un futuro. La fe, la recompensa que el Señor nos da, es para disfrutarla ya mismo. Es para el presente, porque nos ayuda a seguir sirviendo a Dios aquí y ahora, por encima de las circunstancias. Por eso el autor de Hebreos les dice: no perdáis vuestra confianza, seguid con vuestra fe, permaneced en ella, que es la que os ha ayudado a conseguir la victoria en el pasado y la que os ayudará a conseguir la victoria en el futuro. Y por otro lado, la fe nos da un galardón que es para el futuro, porque el Señor mirará algún día la fe que hay en nuestros corazones y nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ahora, aquí el autor de Hebreos les da una tarea, como el profesor que manda tarea a los niños para casa, Y esa tarea la encontramos en el versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Esa tarea consistía en dos cosas. Primero, tener paciencia. Segundo, hacer la voluntad de Dios. Fíjate que aquí el cristiano no se dedica a soportar lo que le viene como buenamente puede con la ayuda del Señor. No. Hace mucho más. Aquí el cristiano, al mismo tiempo que tiene paciencia y resiste los ataques del enemigo, dice que con la ayuda de la fe del Espíritu Santo se dedica a trabajar día tras día para poner en práctica la voluntad del Señor. Podemos decir que es un ejercicio de defensa, pero también de ataque, con la ayuda del Señor. Algunas veces te saldrán las cosas al revés de lo que piensas. Y se te complicará el día a día de una manera inesperada. Pero eso no tiene que impedir que sigas sirviendo a Dios. ¿Sabes cuál es la fuente de la paciencia? El otro día mi padre lo hablaba con una hermana. ¿Sabes cuál es la fuente de la paciencia? Entiendo que es difícil, pero os voy a decir la respuesta.
La tenemos en Romanos capítulo 5, versículo 3. Exacto. Mame es mi mejor alumna, Romanos capítulo 5, versículo 3 dice: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces la tribulación es la fuente de la paciencia. Como decía mi padre el otro día, cuidado hermano, que si le pide al Señor paciencia, puede que te llegue tribulación, después no te quejes. Mucha gente se enfada con Dios cuando las cosas le salen mal y se rebela contra Él. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? ¿Dónde está Dios? Dios no me escucha, Dios no me ama, Dios no existe. Pero tienes que saber que cuando te pasan esas cosas, te sale todo al revés, esa paciencia puesta a prueba, dice que produce esperanza. Dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Lo que empezó como un combate de gladiadores, con la ayuda del Señor se transforma en algo que no solo te separa del Señor, sino que te une aún más al Señor. Alguien a quien le sale todo perfecto, a quien se lo dan todo eso, no ejercita la paciencia, no tiene tolerancia a la frustración. Cuando te salen las cosas mal te derrumba porque eres débil, porque nunca has ejercitado tu capacidad de combate. Pero Dios nos fortalece en medio de la prueba y nos hace madurar por medio de ella. El otro día nos visitaron los hermanos de Puertas Abiertas y compartían la carta de una hermana de una iglesia de Corea del Norte. Tremendo. Y en esa carta, entre otras cosas, hay algo que me sorprendió, y es que decía que mientras que para nosotros la persecución es una maldición, fíjate lo que decía, para ella la persecución había sido una bendición, porque esa persecución le había servido para fortalecer su fe y mejorar su relación con Dios. Y cuando acabó el culto yo hablaba con uno de los hermanos de Puertas Abiertas que vino y el hermano me decía otra cosa que también me sorprendió, pero es verdad. Para nosotros que vivimos tan cómodos, la comodidad ha acabado resultando algunas veces una maldición, porque nos lleva a vivir, no siempre, pero sí muchas veces, una vida cristiana a medio gas. Y esa comodidad nos acaba separando de Dios. Ojalá pudiéramos tener solo la mitad de fe que mostraba esa hermana de Corea del Norte en aquella carta, que escondía como un tesoro la Biblia debajo de una piedra en el campo porque no podía tenerla en su casa, porque si la descubrían en su casa esa Biblia la mataban a ella y a su familia. Que la iglesia era literalmente 4 personas sentadas en piedras en medio del campo. Que está tan mal en Corea del Norte que consideraba que en China había libertad, decía. Imagínate, oramos nosotros por la libertad en China y ella decía que en China había libertad. Que le daba gracias a los hermanos de China que le habían conseguido una Biblia, no por el dinero, sino por la Biblia, porque esa Biblia para ella era su bien más preciado. Hermano, ¿para ti tu Biblia es tu bien más preciado? No el libro, sino lo que dice aquí. ¿Es tu bien más preciado? ¿Venimos nosotros a adorar a nuestro Dios con la misma pasión que esta hermana, que esta iglesia en Corea del Norte de 4 personas? ¿Nos reunimos nosotros para orar al Señor con ese mismo deseo? ¿Ponemos en práctica lo que Jesús enseñó considerando que cada una de sus palabras es un tesoro? ¿O pasamos por alto, como decíamos en el primer mensaje, y nos deslizamos por alto como el que no quiere la cosa? Pensadlo, hermano. ¿Dónde está puesta nuestra mirada, hermano? ¿En esa herencia perdurable que nos espera en los cielos? ¿O en cualquier otra cosa de este mundo? Hay 2 verdades que nos encontramos en el versículo 38 y que nos van a servir de ayuda en nuestro día a día. Dice el versículo 38, porque aún un poquito,
y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Primera verdad, el que ha de venir no tardará. Dios tiene un plan, y yo debo dejar que Dios ejecute ese plan y ponerme a su servicio como parte de ese plan. Porque Él no tarda, sino que vendrá como vino Cristo en la primera vez. ¿Os acordáis cuando hablábamos del capítulo 9, el versículo 26, en la consumación de los siglos? ¿Os acordáis lo que significa? Cuando llegue el momento exacto en el tiempo. La segunda vez va a ser igual. Él no tarda. Él vendrá cuando llegue el momento exacto en el tiempo, porque sus planes se ejecutan a rajatabla. Segunda verdad, el justo vivirá por fe. Vivir por fe. Eso es lo que el Señor nos pide, hermano, vivir por fe. Hasta que llegue ese momento exacto en el tiempo de la venida de nuestro Señor, tenemos que vivir por fe. Y esa vida por fe incluye necesariamente ponerse manos a la obra en la puesta en práctica de la palabra y en la predicación de esa palabra. Y ahora el versículo 39 nos presenta dos opciones. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Primera opción, los que retroceden. Los que retroceden encuentran, dice aquí, la perdición para su alma. Segunda opción, los que tienen fe. Y aquí dice que ellos encontrarán la preservación de su alma. Fíjate que aquí no hay ninguna tercera opción. Si buscas una tercera opción en la palabra de Dios, no vas a encontrarla. La Biblia siempre habla de sí o no, de verdadero o falso, de vida o muerte, de perdición o de preservación. Dios demanda de nosotros que tomemos una decisión entre estas dos opciones, porque si decides buscar una tercera opción, acabarás siendo de los que retroceden. Hay un lugar en la palabra del Señor que habla de estos que intentan buscar una tercera opción, y está en Apocalipsis 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Lo ves? Si intentas seguir a Dios a media, si intentas buscar un camino intermedio, acabarás siendo de los que retroceden. Y ahora que ya hemos comprendido qué significa la puesta en práctica de la fe, finalmente, ahora sí, el capítulo 11 nos muestra la definición teórica de la fe. Dice el capítulo 11, es pues, ¿veis? Es consecuencia de todo lo que os he dicho antes. ¿Habéis entendido lo de antes? Pues ahora os voy a decir lo que es la fe. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ya podemos decir en qué consiste la fe en Cristo. La fe en Cristo consiste en saber que gracias a la muerte de Cristo en la cruz hemos sido limpiados de nuestros pecados, estamos en paz con Dios y Él nos abre las puertas del cielo. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra convicción. Y hay tres verdades acerca de la fe que encontramos en la epístola a los Hebreos. La primera verdad, que la fe es una certeza absoluta y no un simple deseo. Una forma muy común de hablar del mundo es que cuando tienen el deseo de que ocurra algo, dicen yo tengo fe en esto o yo tengo fe en lo otro. Por ejemplo, yo tengo fe en que me va a tocar la lotería, pero seguramente eso no ocurra. Los creyentes no tenemos ese tipo de fe. Nosotros tenemos la certeza absoluta de que las promesas de Cristo se van a cumplir a rajatabla. Segunda verdad, la fe es una convicción y no es una emoción o una mera posibilidad. Mucha gente se emociona y dice que tiene fe, pero cuando se le pasa la emoción ya no tiene fe. Cuando no le salen las cosas bien, pierde la fe. Cuando se cansa o se hace mayor o lo que sea que le pasa en la vida, pierde la fe. Pero eso no es fe.
Mucha gente dice que tiene fe en que va a suceder algo, pero realmente no está totalmente seguro de que eso va a ser así. Eso tampoco es fe. Yo puedo tener fe en que dentro de 3 o 4 semanas volveré a estar aquí para predicar de nuevo, pero pueden pasar 1000 cosas que me impidan volver a subirme aquí, porque yo soy humano, soy débil y puede que ocurra algo que me impida subirme aquí. Pero Dios no es así. Cuando Dios dice que va a hacer algo, puedes tener la plena convicción de que va a hacerlo. Cuando Dios te dice que no va a hacer algo, puedes tener la plena convicción de que no lo va a hacer. El Señor me da algo que el mundo no me puede dar. Y eso que me da es la plena convicción y es la plena seguridad, porque a Dios nada ni nadie puede hacerle cambiar los planes ni las intenciones. Si Dios dice que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos, es así. Y nadie puede cambiarlo. Tercera verdad. La fe reposa única y exclusivamente en Cristo. Yo no puedo depositar mi fe en ningún otro hombre. No puedo depositar mi fe en nada de lo que tengo. Ni siquiera puedo depositar mi fe en mí mismo. Yo no confío ni en mí mismo. Porque viendo el pasado estoy absolutamente seguro de que en el futuro meteré la pata 1000 veces. Pero Cristo no es así. Yo puedo reposar plenamente en Cristo porque sé que lo que Él dice es verdad, es cierto, y lo que Él dice que va a hacer, lo va a hacer. Y lo que Él dice que va a hacer es bueno para mí. Él dice que me ama, Él dice que tiene un lugar preparado para mí en los cielos, Él dice que me ha enviado un consolador que va a estar conmigo, que es el Espíritu Santo, que me va a guiar. Y yo sé que eso es así, 100%, y que seguirá siendo así. Por eso, hermano, cuando el autor de la epístola de Hebreos les dice, acordaros de los combates que habéis pasado, pero también acordaros de que Cristo os ha iluminado. Ellos tenían clara esta idea y les ayudó a seguir adelante. Y ahora también podemos responder a otra pregunta más. ¿Por qué la fe de Cristo es la única posible? Y es que yo puedo morir por ti. Podría hacerlo, pero no puedo perdonar tus pecados. Eso solamente lo podía hacer Dios, porque yo soy un pecador igual o peor que tú. Solo Cristo, como Dios que era, y al mismo tiempo como hombre que era, podía subir a aquella cruz, ser clavado en aquella cruz y morir por mis pecados y limpiarme, porque es el único que tenía autoridad. Y por último, hermano, y a modo de conclusión, todo esto que hemos visto nos permite responder a una última pregunta. ¿Qué implica todo esto para mi vida? Pues si eres creyente, acuérdate de una cosa. El justo vivirá por fe. Debes moldear tu voluntad a la voluntad de Dios para que esté alineada con la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso se hace mirando en horizontal y en vertical. Mirando en horizontal para sentir que formas parte de un cuerpo y que la necesidad de tu hermano la sientas como propia. Que la bendición de tu hermano también la sientas como propia y te goces con él. No busques reunirte en la congregación, en una congregación que te guste, sino servir en una congregación que te necesita. Fíjate en tu hermano no por lo que él te da, sino por lo que tú le puedes dar a él. Y eso es lo que le da la gloria a Dios, porque al final nuestro mayor objetivo es darle la gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Y mira también en vertical. Mira en vertical para permanecer en la fe de Cristo por encima de las circunstancias. Mira en vertical para predicar la palabra con tu boca, con tu modo de vida. Recuerda que la prueba no es un motivo para separarte de Dios. Mira aquella hermana de Corea del Norte. ¿Qué pasó con la prueba? Le unió aún más a Dios. Le unió aún más al Señor. El Señor fortaleció su fe por medio de la prueba. Acércate aún más al Señor en medio de la prueba y pídele que te ayude. Para gloria de Dios y testimonio a las naciones. Y por otro lado, si no eres creyente tienes que saber que Cristo es el único camino que te lleva a la vida. Cristo pagó con su sangre el precio del perdón de tus pecados.
porque era el único que podía hacerlo. Cristo pagó con su sangre el precio de la reconciliación con Dios. Y solo la obra de Cristo hace posible que Dios nos abra las puertas del cielo. En este mundo se suele decir que en la vida hay muchas cosas relativas. Pero no te equivoques, para Dios nada es relativo. Él nos ofrece dos caminos. Él nos ofrece permanecer en la fe en Cristo, que nos lleva a la vida. Y el otro camino es retroceder para perdición del alma. Los que en su día dijeron haber creído, luego retrocedieron, en realidad es que nunca habían creído. Dice el Señor, dice en su palabra, no permanecieron con nosotros porque no eran de nosotros. Su fe no era verdadera. No hay tercer camino, no hay camino medio. Pídele a Dios que te dé esa fe verdadera que proviene de Él. Que escriba su ley en tu corazón. Que su Santo Espíritu te guíe cada día para poner en práctica lo que Él dice en su palabra. Y entonces, solo entonces, nada ni nadie te hará retroceder porque Él lo ha escrito. Y cuando Él escribe algo, nadie puede borrarlo. Que el Señor os bendiga, hermanos. Maranata. Oremos al Señor. Señor y Padre Santo, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, porque podemos decir que estábamos perdidos en el mundo y nos rescataste, Señor, sin merecerlo. Nos diste una fe, Señor, que no merecíamos. Podemos vivir por fe, gracias, Señor, también a tu guía. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayude a poner en práctica esa palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayude cuando lleguen momentos de prueba, Señor, no solo a pasarla, Señor, sino a usarla para fortalecer más nuestra relación contigo, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce, que toque su corazón. Danos, Señor, sabiduría, danos, Señor, prudencia, danos, Señor, las palabras precisas, Señor, para poder predicarle el Evangelio a las personas que conocemos, Señor. Danos la fuerza necesaria también, Señor, para llevar tu palabra allá donde vayamos, Señor. Bendice a esta congregación, Padre. Llénala de creyentes verdaderos, Señor. Llénala de discípulos. Gracias por cada uno de los que estamos aquí sirviéndote, Señor. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Y gracias te damos porque sabemos que tú estás pendiente de todas y cada una de ellas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.